presencia de Dios es única. Y donde estamos 2 o 3, 4. Por eso David se lo decía a su guerrero y siempre se los digo. Ese salmo lo escribió fue David. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque dice que es como el buen óleo que se derrama sobre la cabeza. Usted es cabeza y no cola. Usted es cabeza y no cola. Tal vez cuando hablamos de cabeza se piensa en la cabeza uno como pastor, pero usted también es cabeza. ¿Ah? Y esa es la presencia del Espíritu Santo que desciende sobre las barbas, tus hijos, tu casa, tu negocio, tu trabajo. ¿Alguien me puede decir amén? Por tu necesidad. Y David le decía a ellos eso porque en un día estuvieron en una cueva endeudados, oprimidos. ¿Se acuerda, Adulán? Y ahí estuvieron, pero se formaron. Y ya David ahora era rey. Y David se pone de pie en Hebrón con los mismos hombres aquí. Ahora eran los valientes de David. Así Dios nos ve a nosotros también. Denle un aplauso al Señor. Le puse por título esta prédica: Libres de ceguera espiritual. ¿Qué tal? Marcos capítulo 10, versículo 46. Y ya va a ver por qué. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyeron que era Jesús de Nazaret y comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le respondían para que se callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza. Después que lo mandaban a callar, ¿no? ¿Ve cómo la gente? Ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojando su capa, despojándose del pasado, se levantó y vino Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Jesús siempre está preguntando eso, siempre. ¿Qué quieres que te haga? Me llama la atención que él no se callaba la boca, fue persistente. Y la persistencia del ciego hizo que Jesús lo oyera. Cuando andaba mendigando y escuchó de Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate la boca, no seas fanático. Perseverancia. Ahí siguió y cambió la historia. ¿Qué quieres que te haga? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Jesús siempre está interesado primero en tu salvación. A veces queremos las cosas primero. No, primero salvación. Tu fe te ha salvado. Y enseguida, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos este tiempo, Señor. Tú eres el Dios de poco, de mucho, Señor. Esta palabra, Señor, es para edificación de tu pueblo, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, para que entre como una semilla, Señor, pero que dé fruto al 100% en la vida mía y de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe? Yo pensando en la ceguera, hay varios tipos de ceguera. Cuando leí lo de Bartimeo me puse a pensar, fue porque yo quería darle una connotación al tema basado en el ciego.
Pero empecé a pensar en tipos de ceguera que hay. Hay la ceguera natural de una persona que nace ciega. No es una enfermedad, sino ya es una condición con la que nació la persona. Amén. Y es una persona ciega, nació ciego. Y bueno, así vive la vida. Pero hay otro tipo de ciegos que no son por condición, sino que quedaron ciegos por un accidente o por una enfermedad. ¿Me copia? Hay personas que han quedado ciegas por la diabetes, porque pasó algo y quedaron ciegos y ya no ven igual o no ven nada. Pero sabe, también me di cuenta que hay otro tipo de ceguera. Diga ceguera. Está la ceguera espiritual. La ceguera espiritual de los que no conocen a Dios. El mundo dice conocer a Dios. Y usted entenderá al final lo que quiero decir, pero usted y yo sabemos que no se trata de creer solamente que hay un Dios. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Y mucha gente buscando a Dios, porque el Espíritu de nosotros siempre buscará esa conexión divina para conectarse con lo sobrenatural. Amén. Entonces, cuando no tenemos el conocimiento, la plenitud de dónde está la verdad, la persona va al brujo. La persona va a muchos lugares porque el Espíritu internamente clama conocer la verdad. Pero lamentablemente, Dios mismo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente siempre busca una religión para conectarse. El Evangelio no es una religión, es un estilo de vida donde Dios te tocó a ti primero para que tú lo conozcas a Él. Y te dio propósito, y te dio esperanza, y te hace libre. Si le va a aplaudir, apláudale porque es Él. Y lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural, el del mundo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que cuando usted levanta las manos, cuando usted adora, cuando hay alguien que no conoce, nos llaman locos. Por eso es que cuando oramos por los enfermos y a lo mejor hablamos en lengua, nos llaman locos. Nos llaman estos, aquellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Pero Dios honra a los que le honran. Y los que lo honramos recibimos recompensa de parte de Dios por honrarlo donde quiera que vayamos. Amén. Y hay otra ceguera, que es la ceguera espiritual, pero cuando se endurece el corazón. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Diga teme. Y más adelante voy a hablar de eso. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, si hay una advertencia, ¿sí o no?
Yo tengo un amigo, un adorador, por cierto, músico, toca piano, toca bajo, guitarra, batería. Él es ciego, pero él no nació con la condición. Él quedó ciego por un accidente, pero su primer ojo lo perdió de niño, jugando con un hermano. ¿Sabe? Pero él con un solo ojo recibió a Cristo y le creyó al Señor, y ahí se puso y se volvió un adorador, predicador. ¿Está conmigo? Pero ya casado y con hijos, un día jugando basquetbol, le dieron un codazo y le reventaron la retina y perdió el otro ojo. ¿Usted se imagina eso? Y a veces nosotros nos quejamos. Y a veces pudiera pensar, Señor, ¿por qué a mí? Y tal vez él lo pensó, pero él sigue allí, adorando al Señor. Un día nos sentamos allá atrás, conversando. Yo le digo, Joel, no quería decir el nombre y se me volvió a salir. Yo le dije, Joel, porque sus hijas crecieron y ya se casaron y eran adolescentes cuando, o unas niñas cuando. ¿Cómo tú recuerdas o cómo tú ves a tus hijos, a tus hijas? Me dice, Larry, yo veo a mis hijas como las vi la última vez. Aunque yo sé que el tiempo ha pasado y mis hijas crecieron ya, yo las sigo viendo como mis niñitas. Él me dice, Larry, yo tengo en mi cabeza un mundo que, aunque yo sé que el mundo ha evolucionado y todas las cosas, yo tengo un mundo que se me quedó aquí, que fue lo que yo pude ver y apreciar. O sea, él entendía que las cosas habían cambiado y han cambiado. Pero él, cuando hablaba del carro, él se acordaba de su Failán 500. Porque ese era el carro que él tenía. ¿Entiendes? Del Capri, del Malibu. ¿Alguien me puede entender? Si tú le hablas a él de una Cherokee 2016, él no sabe qué es eso. Él sabe que es un carro. Y así me hacía ver que así muchas veces la persona que endurece el corazón, la persona que endurece el corazón por algo que pasó, por algo que te hicieron, algo que te marcó la vida. Cuando la persona cierra el corazón, la persona se queda en un mundo. ¿Me hago entender? Y muchas veces no puede percibir lo que Dios está estableciendo porque tu mente se quedó en el pasado. Y entonces empezamos a hablar de las cosas de antes. ¿Te acuerdas cuando antes éramos felices y no lo sabíamos? Por lo menos algo así he escuchado alguna vez. Me acuerdo cuando el Señor se movía de tal y cual forma. Pero todo es un recuerdo, porque ha endurecido el corazón, y al endurecer el corazón se cierra a lo nuevo de Dios y no lo entiende, porque las cosas de Dios se entienden espiritualmente. ¿Me hago entender, iglesia? Hubo algo que los marcó en la vida y cerraron el corazón. Algunos siguen viniendo a la iglesia, otros se van, pero el corazón endurecido no los deja entender. Y como Dios se derrama no para un hombre, sino para un pueblo. ¿Alguien dice amén? Dios se derrama para un pueblo y no solamente para un hombre. Muchas veces cuando decimos levanta las manos, como diciendo que vamos a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque hay un corazón endurecido que algo lo marcó en algún momento y ya no ve las cosas iguales. El problema de las personas así es que pueden entrar en confusión, porque muchas veces se dejan llevar por cualquier tipo de doctrina y la confusión genera miedo, ¿sabe? Y al no entender la verdad y no entender el mover de Dios, las personas entran en depresión automáticamente. Y entonces, ¿por qué me pasa esto? Usted le pudiera decir algo porque Dios se está moviendo, pero ¿cómo tú no ves? ¿Cómo no entiendes? Porque lo que pasa en el corazón determina lo que va a pasar en tu mente.
Y si hay un corazón endurecido que no percibe lo sobrenatural, la mente le da rienda suelta a los pensamientos. Y es ahí donde viene el peligro, porque pudiera venir algo que te llame la atención y te enganchas. Y ahí es donde vienen las tentaciones muchas veces. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Alguien me dice amén si me estoy expresando bien? ¿Sí? Entonces viene y el enemigo te pone velo, te pone un velo, porque el corazón se endureció. Te quiero hablar, hay dos tipos de velo. Está el velo que te pone Dios, y el velo que te pone Dios se llama cobertura. ¿Me copió? El velo que te pone Dios se llama cobertura. Porque la palabra dice: porque tú guardarás en completa paz aquel en el cuyo pensamiento en ti persevera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando Dios me pone velo, tengo protección, tengo palabra, camino hacia donde Dios me lleva, conozco la verdad y tengo resultado. Pero cuando el velo lo pone el enemigo, lo pone el diablo, mi corazón se cierra. Entonces me vuelvo otra persona. Yo soy el que está bien y todo el mundo está mal. Nos molestamos con la gente. Entonces vengo a la iglesia y no le hablo a él, entonces me siento por allá porque no le hablo a él. Pero seguimos viniendo a la iglesia. Y seguimos así porque se ve normal. Pero tenga cuidado. El velo que te pone el mundo, el velo que te pone el diablo, te hace presa fácil del enemigo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Alguien me está entendiendo? Y tú tienes que entender esto, porque hay cosas que Dios te puede estar pidiendo. Pero las cosas que muchas veces Dios pide no se entienden con la mente humana. ¿Me está copiando? Lo que Dios derrama muchas veces se entienden con el espíritu y el corazón abierto al mover de Dios. Por eso es que Dios le dice a un hombre de 100 años y a una mujer de 90 y pico, le dice: te voy a dar un hijo, pero la mujer es estéril. Eso no se entiende con la mente natural, sino con la mente de Dios. Por eso es que el profeta, guiado por Dios, le dice a la viuda, en medio de una crisis en una nación, le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice: solamente tengo un puñito de harina y un poquito de aceite. Yo y mi hijo lo comeremos y nos echaremos a morir. Pero hoy viene el desafío de Dios y le dice: prepárame ese pan a mí. Cuando una persona tiene el corazón entenebrecido o tiene ceguera espiritual, pensando en su hijo, lo hubiese mandado pal. ¿Sí o no? ¿Cómo te voy a dar yo eso a ti si tú no ves que tengo un hijo? Pero esta mujer, lo que para ella era comer un bocado y echarse a morir con su hijo, cuando lo entendió con la mente de Dios, cuando se lo dio, ese fue el final de la crisis de ella, en medio de una crisis en una ciudad. Porque lo único que podemos tener con Dios, lo único imposible con Dios es perder. Si le va a aplaudir, apláudale. Lo único imposible es perder con Dios. Otra de las cosas que trae ceguera espiritual, o que produce la ceguera espiritual, es la rebeldía. Diga rebeldía. Cuando Dios te pide algo, Dios te da una instrucción, por muy pequeña que sea, y usted no la atiende, eso es rebeldía. Amén, iglesia. Le voy a decir algo. Adán no fue echado del Edén porque se comió unas manzanas, o porque se comió un cambur o una lechosa. Adán fue echado del Edén porque a él se le dio una instrucción y él no la cumplió. Trajo rebeldía. Y Dios no quiere nada con la rebeldía.
Dios quiere que las cosas que Él dice sean sí y amén. Muchas veces venimos a la iglesia, sí, y reconocemos que hay algo donde debo cambiar y Dios te da una instrucción, pero vienes a la iglesia, dices amén y te vas. Pero cuando sales haces lo contrario. Vuelves a la iglesia, vuelves y levantas las manos, oras a Dios, recibes otra vez y dices amén, sales de la iglesia y haces lo contrario. Rebeldía. Pero sabe, eso va siendo una fricción. Entra, sale. Entra, sale. Sabe, el Espíritu de Dios se manifiesta. ¿Cuánto cree que el Espíritu de Dios se manifiesta? Pero tú empiezas y dices, Señor, ¿por qué tú no me hablas? Señor, ¿por qué no te siento? Señor, ¿por qué los demás sí pueden llorar y yo no siento nada? El Señor dice, yo sí me manifiesto y me le manifiesto a todos mis hijos porque no tengo exclusividad con alguno, es con todos mis hijos. Pero tú, por tu desobediencia, has hecho callos en el corazón. ¿Sabe lo que hace un pesista? Levanta peso. Le salen los músculos, pero ¿qué le salen las manos? ¿Y qué hacen los callos? Hacen perder la sensibilidad de donde están. Así pasa con la persona que endurece el corazón. Va perdiendo la sensibilidad. No siento a Dios. ¿Por qué yo no puedo sentirlo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Porque no seguiste siendo perseverante. La Biblia dice, Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque vengan pensamientos cuando quiero buscar las cosas y vengan pensamientos que no son de Dios, yo agarro los pensamientos de Dios o lo que dice su palabra y los agarro cautivos y les doy porque quiero ser perseverante. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No estamos hablando de creer, estamos hablando de pensamientos que son perseverantes. Yo quiero seguir adelante, yo quiero seguir confiando en Dios, y si no tengo la fuerza busco ayuda, pero yo de que sigo y no dejaré que el enemigo me robe mi bendición. La perseverancia en una persona determina el grado de confianza que tiene hacia una persona que nunca ha visto en su vida. ¿Y cómo usted ama a Dios si no lo conoce? ¿Cómo lo amas si nunca lo has visto? Por la fe. Porque por la fe lo sentimos. Por la fe oramos. Por la fe se manifiesta. Por la fe nos sana. Por la fe nos libera. Por la fe. No por las obras. No es por la fuerza. ¿Sabe? Elías mató a un poco de profetas falsos y se burlaba de ellos y los mató a toditos. Porque se derramó el poder de Dios de una manera, vivió una gloria, un servicio muy bonito y la presencia de Dios se manifestó. Pero ¿sabe? Jezabel dijo, maten al tipo. ¿Sabes? Y cuando dijeron maten al tipo, salió corriendo, asustado, deprimido, diga deprimido. Como poner un ejemplo de algo que puede traer ceguera en el corazón y rebeldía. Salió corriendo a esconderse, ¿sabe? Se metió abajo de un enebro y allí se escondió, ¿sabe? Vino el ángel de Jehová y se le manifestó y le trajo pan y agua. Y el Espíritu le dijo, levántate, porque largo camino te resta. Pero él se lo quedó viendo así. En pocas palabras le estaba diciendo, Elías, tú no vas a morir aquí. Lo que empecé contigo yo no lo he terminado. Aunque tus ojos se han dejado guiar por lo que tú estás mirando, tú estoy viendo que largo camino te resta. Hay muchas cosas que tengo que hacer contigo. Pero como tenía el corazón endurecido, volvió y se quedó echado allí, durmiendo. Ese es un ejemplo como lo que dije hace rato, de los que no sentimos a Dios. Señor, pero ¿por qué yo no te siento? Señor, ¿por qué no me hablas? Siempre te está hablando. Siempre te está diciendo algo. Ahí está su palabra. Su palabra es esta.
está la predicación. Pero te aseguro algo, que si tú buscas su presencia en oración, Él se va a revelar. A diferencia de otra persona como Gedeón. Gedeón también en medio de un problema, de un conflicto, iban a ser invadidos. Y Gedeón salió a esconder lo que tenía o lo poco que tenía. Y entonces Dios le dice, varón esforzado y valiente. Lo que me gusta de esto es que Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Dije que Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Pero ese tipo andaba era chorreado, literalmente. Andaba asustado porque lo iban a matar. Pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Su valentía y su esfuerzo no quedó demostrado allí. Allí estaba él, el miedo que sentía. ¿Y quién no ha sentido miedo alguna vez? ¿Quién no hemos sentido temor alguna vez en la vida? ¿Ah? La valentía de Gedeón y el esfuerzo no estaba determinado en fuerza humana, ni en valentía humana, sino por la fe. Porque cuando le tocó ir a la batalla y Dios lo pone a él como cabeza, él iba con cientos de hombres, diga cientos de hombres. Pero el otro ejército tenía cientos de miles de hombres. Si yo veo las cosas con mis ojos naturales ya de cajón, él perdió la guerra. ¿Alguien me entiende? Ya había perdido la guerra. Pero viene Dios y se manifestó. Cuando me dicen gloria a Dios, Dios se manifiesta, pero le habla y le dice, son muchos. ¿Te imaginas si tú fueras Gedeón? Rocío, tú estás loco. Así actuamos nosotros. Por eso es que le digo que la valentía y el esfuerzo de él no quedó demostrado en fuerza, sino en la fe. Dios le dijo, son muchos. Señor, son cientos contra cientos de miles. Son muchos. Los que veas flaquito, los que veas miedoso, devuélvelos a su casa. Devolvió un gentío. Y salió caminando, creyéndole a Dios. Valiente, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero Dios vuelve y se manifiesta y le dice, son muchos. Imagino que Gedeón hizo así de ir. Los que tomen agua, llévalos al arroyo. Y los que tomen agua como un perrito, mándalos para su casa. Y un gentío tomó agua como un perrito y mandó un gentío para su casa, ¿sabes? Se quedó con 300. Eran 300 contra cientos de miles. Y a Dios le gustan las películas de Hollywood. A Dios le gusta lucirse cuando alguien le cree. Pero la valentía de Gedeón quedó demostrada allí. Los espartanos escribieron una historia de unos 300. ¿Alguien vio la película? A diferencia de los 300 de la Biblia, los espartanos murieron todos. Pero la Biblia tuvieron la victoria y tuvieron el botín. Porque se esforzaron y le creyeron a Dios. Porque cuando tú ves a veces las cosas que son pocas, Jesús las ve mucho. Amén. Alguien que tuvo ceguera espiritual, Saúl, estaba en la guerra, tenía que hacer sacrificio, pero no llegaba Samuel. ¿Se acuerda? Y era en la batalla, había que hacer sacrificio antes de pelear. Pero Samuel empezó a ver que la gente se iba. Este tipo no llega, ¿vale? ¿Somos así o no somos así? Nos impacientamos a veces por ver respuestas, porque tú quieres que las cosas pasen como tú quieres. Y Dios quiere que las cosas pasen a su tiempo. Y su tiempo es perfecto. ¿Entiendes? ¿Sabes? Y seguía yéndose la gente, desertando. Y él que terminó haciendo el sacrificio a él. Y cuando llegó Samuel le dijo, has hecho mal delante de Dios, porque eres rey y no te corresponde hacer sacrificio. Entonces cuando a veces tenemos ceguera espiritual y nos basamos en el temor, muchas veces hacemos cosas que no nos corresponden a nosotros, sino a otra persona o a Dios. ¿Me hago entender, iglesia?
Pero hoy nosotros, Dios nos ve varones y varonas esforzadas y valientes, porque vamos a creer en su palabra y nos vamos a esforzar por hacer su voluntad. Es fácil, pareciera fácil, pero por la fe todo es posible. La única manera de nosotros honrar a Dios y glorificarlo es a través de la fe. Amén, iglesia. Otro factor que produce ceguera espiritual, la hipocresía del corazón. Cuando el corazón se aleja y se endurece, usted entra en desánimo y su fe mengua y usted se va durmiendo espiritualmente. Se va durmiendo espiritualmente. ¿Se acuerdan de Elí? Elí era el sumo sacerdote y la Biblia dice, antes de que se apagara la lámpara de Israel, Dios llamó a Samuel. La lámpara de Israel era el sacerdote de ese tiempo y era Elí. Elí estaba durmiendo, pero no se trataba de un sueño natural, sino que ya los días de Elí como sacerdote estaban contados. ¿Por qué, pastor? Porque Elí era permisivo con sus hijos y aunque era sacerdote, él dejaba que los hijos hicieran lo que le diera la gana. Mire, Elí, tus hijos están haciendo eso. No, vale, déjalo tranquilo, son unos muchachos. ¿Sabe? Eso le desagradó a Dios. Por eso es que yo a veces veo personas que traer los hijos para la iglesia, no vale. Todo tiene su tiempo, es que esos niños crezcan y si ellos después deciden ir para la iglesia, ellos irán. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ah? Entonces queremos tener a los niños, en vez de traerlos a la iglesia, los dejamos jugando en la casa, Nintendo, no sé qué cosa. ¿Sabe? Cuando tengan 20 años, 18 años, van a tener unos gorilas. Yo lo digo porque ya los tengo. Pero los gorilas míos le sirven al Señor. Yo ni vivía en mi casa y tenía 30 años. Y a veces se me quería poner así como que yo le decía, mientras usted vive en esta casa, hijo, usted va el domingo para la iglesia. Después haga lo que usted quiera. Hoy no vive conmigo, pero tiene los principios. Se me salió como en dominicano, pero... ¿Ah? Mi hijo tiene 26 años, pero aquí está todavía sirviéndole al Señor. Amén. Y eso lo hace hombres de bien. No estoy diciendo que si su hijo no viene, no se sienta mal, pero traiga a su hijo a la iglesia. Aquí formamos líderes y formamos campeones también. Denle un aplauso al Señor. Esta es la escuela de los campeones. Amén. Los ojos de Elí se enceguecieron, se cerraron y lamentablemente murió. Cuando hay hipocresía del corazón se pierde el temor a Dios. Y el temor a Dios no es miedo. El temor a Dios no es que tú le tengas miedo y cuando hablen de Dios tú te metas bajo la cama. No, el temor a Dios es respeto. El temor a Dios es honra. El temor a Dios es adoración. El temor a Dios es creerle. El temor a Dios es oración. El temor a Dios es reverencia. Los amenes suenan poco, pero quiero que lo sepas si no lo sabía. El temor a Dios es respeto. Pero cuando el corazón se endurece y hay ceguera espiritual, pareciera que nada está pasando y seguimos la vida igual. Venimos a la iglesia a ver si un ángel mueve el agua estancada de mi cabeza. El agua que no corre, que no fluye, se pone verde. Le sale el limo. Amén. No sea que te encierres como Elías, que te deprimas. El otro día hablábamos de la desnudez. La desnudez la conoce cada quien, sabe cuál es la desnudez que tiene. A veces no la decimos.
Pero muchos de nosotros tenemos una patica por la que cojeamos. Y Dios quiere hacernos libres de eso, porque es imposible. No. ¿Es fácil? No. Pero se puede hacer. ¿Entiende? Pero cuando hay ceguera espiritual, como dije anteriormente, usted viene, se va, no te pagan, te molesta. ¿Y con quién paga la rabia? Con la mujer, con los hijos, etcétera. No quiero ponerme muy creativo para decir las cosas, pero ese es un tipo de desnudez. La obstinación de vivir en el pasado y la obsesión de tener lo que perdiste. Si Dios te lo quitó, he aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Y vamos de gloria en gloria y de poder en poder. No digas yo antes era feliz y no lo sabía. Mentira. Tal vez tenías algunas cosas que te entretenían más, pero no eras feliz. ¿Ah? Viviendo una obsesión por recuperar o volver a ser o tener la vida que yo tenía. Vive la vida que Dios te dio. Busca el propósito de Dios. Y si a Dios le place devolverte lo que perdiste, gloria a Dios. Pero necesitamos paz para poder entender qué decisiones tomar. Pero cuando hay ceguera espiritual, no puedo ver más allá de esa cámara. Solamente tengo una visión hasta allí. Como las ovejas. El problema de la oveja es que tiene vista corta. Por eso se pierde, se cae. Visión 2020, no ceguera espiritual. Necesito enfocarme a donde Dios me está llevando. Dios establece cosas siempre. Dios se mueve. Dios es un Dios de movimiento. Dios no se estanca. Dios anda en movimiento y las cosas que Dios establece es necesario que yo las perciba. Se perciben en lo espiritual. Necesito entender a Dios. Necesito tener no solo la cobertura de Dios para que me guarde, me proteja y guarde a mis hijos, pero necesito respuesta y conocer para yo poder moverme. Y así como el guerrero que saca de la aljaba la flecha, aunque esté pasando el proceso del estiramiento y aunque esté pasando la dificultad de la enfermedad o la depresión, yo sé que el blanco, cuando Dios me suelte, ahí voy a llegar y tendré lo que necesito. Escuche, tendré lo que necesito, porque lo que yo necesito es lo que me va a hacer realmente feliz delante de Dios. Dios quiere una verdadera conversión del corazón, no de la mente. Nadie se convierte en la mente. Nosotros no podemos ser personas dementes. Los dementes son locos. Toman decisiones por las emociones. ¿Me hago entender? Dio risa, pero es así. Es como una paja que lleva el viento. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios va a hacer? Y si no, y si sí, y así vivimos la vida. En el val de la confusión. Y el val de la confusión me lleva al temor. Y ahí viene la ansiedad y todas las cosas que vienen con ella. Dios necesita un verdadero corazón convertido. ¿Por qué? Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿me está escuchando? Escúchelo bien. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el corazón se convierte y Dios se revela, trae la verdad. No hay razón, es verdad. No hay argumentos, porque el corazón se abre y se cae el velo. Mientras hay velos, siempre habrá argumentos y siempre habrá razonamiento. 5 panes y 3 peces para 17,000. Matemática no cuadra. No se puede ver con los ojos humanos. Amén.
La matemática de Dios es diferente. Por eso dije hace rato, lo que tú ves poco, para Dios es mucho, en algunas veces. Y donde hay libertad, hay plenitud de gozo. ¿Para qué, pastor? 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted ama a Dios? Entonces prepárese. ¿Por qué? Porque cosas que nadie ha escuchado, cosas que nadie vio, son las que tú y yo veremos si realmente amamos a Dios. Si echamos a un lado la ceguera que por tanto tiempo me ha hecho daño y ha hecho daño a mi familia. Si suelto esa dureza de corazón y entiendo que tengo un problema que me está causando daño, entenderé que Dios sí tiene propósito conmigo. Sé que pasamos momentos muy dolorosos porque no somos eternos, eso sí se lo puedo garantizar. Hace 3 días murió un hermano de esta iglesia, un líder de esta casa, una persona leal, una persona callada, pero nuestro hermano Joel Brito, hoy está con el Señor. Amén. Y es doloroso. La Biblia dice que Dios estima la muerte de sus santos. Estimada para Dios es la muerte de sus santos. Pero sé que hoy Joel está allá arriba, en la plenitud total, con el Padre. Amén, iglesia. No sé cuántos de los que están aquí conocieron a Joel, pero fue un servidor del Señor. Cuando lo llamaban, allí estaba. Cuando se le daba una palabra, allí estaba. Siempre dispuesto. Dios se lo llevó. No entendemos. Dios hace su voluntad. Pero muchas veces hay personas que perdimos a alguien y cambió el corazón. Y empezamos a pelear con Dios. Amén. Dios no te prometió que si tú le servías, tú ibas a ser eterno, inmortal en la vida. Tú naciste un día y sabes la fecha, pero tú no sabes la fecha de la partida. Por eso me hacía reflexionar, porque yo pude verlo allí cuando falleció. No somos nada, iglesia. Hoy estás, mañana no estás. ¿Sabes? Hoy estás, mañana no estás. Pero el día que no esté, que Dios me agarre confesado, como dice la palabra, como dice el dicho, perdón. Y que yo pueda partir de esta tierra en bendición y dejarle legado a mi familia y a mis hijos. Amén, iglesia. No podemos seguir actuando con hipocresía de corazón, porque a Dios no le agrada eso. Y no es una hipocresía hacia mi persona o hacia la pastora, es hacia Dios directamente. Amén. Vuelvo a Bartimeo y me llama la atención algo que leí. Y entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Diga, junto al camino. Mendigando. Diga, mendigando. Una persona que tiene ceguera espiritual no anda en el camino, anda junto al camino. Y siempre queremos mendigarle a Dios un favor. Señor, si tú me das esto. Señor, si tú hicieras esto. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de su justicia es buscar su reino, conocer su verdad y saber cómo actúa Dios. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Una persona que anda mendigando, anda pidiendo favores. Señor, si tú me haces esto. Señor, ¿será que tú? Entonces si no se los das, se molestan. Bartimeo estaba junto al camino mendigando. Pero mire cómo dice el final. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y él enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino.
¿A dónde estaba ahora con Jesús? En el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, como decíamos al principio, hay una ceguera espiritual en el mundo. No conocen a Dios y por cualquier lado lo buscan. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Viene, no dice va, dice viene. ¿Por qué? Porque yo y mi Padre somos uno, dice el Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios diseñó a su Hijo, a su imagen y semejanza. Son el mismo. Son el único. Amén, iglesia. Entonces, mi hermano, es tiempo de soltar y abrir el corazón a lo nuevo que Dios va a traer a este lugar. Si el año que viene suceden cosas que sucederán, nosotros podamos decir confiado: vendrán 1000 y 10,000, mas a mí no llegarán. Tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque en ti estaremos confiados, Señor. Dios es nuestro proveedor. Por eso tiene el nombre, un prototipo de Shaddai, protector, el Dios que te amamanta. El Dios que te amamanta. El Dios que está pendiente de lo que necesitamos y nos lo provee. ¿Necesitas sanidad? Yo te la doy. ¿Necesitas fuerza? ¿Necesitas sanidad? Todo lo pagué para que tú fueses libre, dice el Señor. Póngase de pie, iglesia.